Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Empezamos una nueva entrega de Cartagrafías. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un homenaje al oficio de cartero o cartera a través de un libro que ha sido un auténtico fenómeno literario en Italia y que se acaba de publicar en España con Duomo Ediciones. Es una ficción basada en la historia real de la primera cartera del sur de Italia. El libro se titula La cartera y lo firma la periodista Francesca Giannone, con la que has podido hablar después de leer el libro, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que muchísimo. Es una saga familiar que engancha, un viaje en el tiempo muy ágil de leer, que pone el foco en las mujeres, en las pequeñas, grandes historias que nos rodean. Y me ha recordado la importancia del oficio de cartero o de cartera, fundamental en la sociedad, sobre todo en aquellos años que no estábamos tan bien comunicados. Y como tú decías, ha arrasado en Italia, y eso que lo publicó una editorial pequeñita, recibió el premio de los libreros independientes, de hecho, y están preparando, Marta, una serie de televisión sobre la novela. En España ya encabeza la lista de libros más vendidos. Francesca, que es periodista, me contó que llevaba tiempo buscando una historia para hacer su primer libro. En pandemia se quedó sin trabajo y regresó a casa de sus padres en Lizanello, un pueblecito precioso de Salento, en el sur, y un día de limpieza encontró en un cajón viejas cartas familiares de los años 30 y muchas fotografías de su bisabuela que despertaron su curiosidad. También, Marta, había una tarjeta de visita que le llevó a descubrir que había sido cartera y se puso a investigar sobre ella. Luego descubrió que había sido la primera cartera del sur de Italia y que fue muy especial para aquellos habitantes. Bueno, para mí, de entrada, la pandemia significó ir al paro. Está claro que si no hubiera habido esa pandemia, nunca esta historia me habría venido a buscar y no habría conocido a Ana ni la habría podido dar a conocer tampoco. Con lo cual yo puedo decir que pasé la pandemia con ella, ¿no? Con su pasado, con su contexto histórico y social. Es como si yo hubiera transcurrido esos meses de la pandemia de confinamiento en los años 30 y 40, con un viaje maravilloso que hice, sí, buscando también las raíces y descubriendo a esta mujer extraordinaria. Le strade piene, la folla intorno a me. Colocó la carta detrás de las demás. Sería la última parada de la mañana. Luego se colgó la valija en bandolera y salió de la oficina. Fuera, en la puerta del bar Castello, estaba Carlo, de pie, concentrado en la lectura del periódico con un cigarro en la boca. Incluso él había acabado poniéndose del lado de aquellos que la señalaban con el dedo. Le parecía que lo único que esperaban todos ellos, el coro de los "no lo lograrás, pero si eres una mujer, este no es un trabajo para mujeres", era verla fracasar. Ana sintió un repentino agotamiento y, sin dudarlo, siguió por el camino contrario al del bar. Mi vuole accanto a sé. Estábamos escuchando a la autora, Francesca Giannone, en voz de su traductora, y después un fragmento de la cartera. Laura, ¿qué más nos cuentas sobre la vida real de esta cartera sin hacer mucho spoiler del libro? Pues la bisabuela de la autora, ahora convertida en este personaje de ficción, se llamaba Anna Iavena, una mujer del norte de Italia que se tuvo que mudar con su familia a este pueblo del sur. Era una mujer muy independiente, avanzada a su época y que se tuvo que enfrentar a unas costumbres machistas muy arraigadas en la zona. Al principio fue un escándalo en el pueblo que una mujer se hiciera cartera, pero con el tiempo se convirtió en toda una institución en la zona porque facilitaba la comunicación entre familias, entre amantes, con los soldados del frente. Y algo muy importante, Marta, ayudaba a escribir y a leer cartas a la gente que no sabía leer y escribir, a la gente analfabeta. Este libro llega hasta los años 60 y nos permite vivir la evolución del país, sucesos como la Segunda Guerra Mundial, la lucha por el voto femenino. Y la autora nos quería recordar que a veces las mejores historias están muy cerca de casa. Los cajones de todas las familias hay alguna historia para contar. Están los cajones llenos de mujeres como Ana, pero también de hombres que quizás no han sido personajes históricos, pero sí han contribuido a forjar la historia de la nación. Son personajes o personas que han hecho sus pequeñas revoluciones y que han contribuido también a una evolución social.
De hecho, Ana sigue hablando mucho a las mujeres de hoy. He recibido muchísimos mensajes de mujeres de distintas edades que me dicen que Ana sigue siendo una fuente de inspiración. Fíjate qué bonito esto, Marta. Sí. Muchos lectores han escrito a la autora contándole que esta cartera ha sido una fuente de inspiración. Más cosas interesantes del libro. Hay mucho amor, pero no solo sentimental. Está plagado de referencias literarias, cinematográficas, de platos de cocina. Es un libro que huele, porque, como me contaba la autora, en Italia se utiliza mucho la gastronomía para demostrar amor o para hablar de asuntos importantes en torno a la mesa. También el libro supone una reivindicación del sur de Italia. En aquellos años las diferencias con el norte eran muy acusadas, parecían países distintos, y por supuesto del oficio de cartero y de las cartas. Estamos hablando de un oficio que desempeñaba un rol social muy importante, era un elemento de cohesión social. Los carteros y las carteras entraban en las casas para leer las cartas, las postales, las facturas, ¿no? a una población predominantemente analfabeta, y después incluso pues les escribían las respuestas que ellos les dictaban. Eran como unos confidentes. Tristemente, este oficio ha perdido pues este aspecto, ¿no? Que no sabes ni qué cara tiene el cartero, y eso sin duda es una lástima. Creo que actualmente hay poca gente que escriba cartas así manuscritas, y me sabe mal. Estas nuevas generaciones tienen otras maneras de expresarse. Ana comenzó su recorrido matutino con Giuseppina, una mujer de cabello blanco recogido en una coleta baja y una voz chirriante. Una vez al mes recibía noticias de su hijo Mauro, que se había ido a Alemania en busca de fortuna. Giuseppina era viuda y no sabía leer ni escribir, por lo que Ana tenía que entrar en su casa y sentarse a tomar un café requemado que habría preferido evitar. Luego leía la carta pronunciando claramente cada palabra y volvía a empezar desde el principio, incluso 2 o 3 veces. Giuseppina se lo agradecía sinceramente. La siguiente parada sería en casa del señor Lorenzo, un hombre tosco, con ojos tristes y barba entrecana y tupida. Tan pronto como veía llegar a Ana, la recibía con el saludo fascista, al cual ella se negaba sistemáticamente a corresponder. En cada ocasión, Lorenzo devolvía la correspondencia al remitente, un hombre que llevaba su mismo apellido, Colazzi. La escena se repetía siempre de la misma manera. Lorenzo cogía la postal con ambas manos, una vista diferente de Roma cada mes, la miraba de reojo con una sonrisa sardónica y luego decía: «No la quiero, llévesela». Farlo con te non debe essere comodo. Y a raíz de esta novela, Laura, has estado investigando sobre las primeras carteras de España, cuyas vidas guardan bastantes similitudes con este personaje. Sí, la verdad es que no hay unanimidad entre los expertos sobre quién fue la primera mujer cartera de España, aunque sí existen referencias de carteras pioneras, urbanas, rurales, incluso testimonios. En 1648 hay constancia de al menos una mujer cartera en Portugalete, Vizcaya, pero luego, como en todo, el acceso al oficio estuvo reservado a los hombres. El primer gran avance oficial llegó en 1881, cuando los carteros que trabajaban en estafetas telefónicas unipersonales pudieron contratar a su mujer, hija o hermana para ayudar en las tareas de mensajería. Josefa Álvarez Portela, esposa de un oficial, fue la primera en ocupar este puesto, pero eran auxiliares y no podían ascender. Poco después comenzaron a ser reconocidas como trabajadoras, aunque también había diferencias, no cobraban lo mismo, casi la mitad que los varones. En 1909 tuvieron lugar las primeras oposiciones de mujeres en correos a raíz de una huelga de hombres, y entre las mujeres que aprobaron aquella oposición, ¿a que no sabes quién estaba? A ver. Una jovencísima, esto le va a gustar a Isaías, Clara Campoamor, que se convirtió en telegrafista en correos. Es verdad. Tenía entonces 21 años. Luego aparcaría el oficio para dedicarse a la política y conseguir el derecho al voto para las mujeres. ¿Quién le iba a decir que años después las cartas serían su gran nexo de unión con España, cuando tuvo que marchar al exilio por la dictadura de Franco? Y esta carta se la envía a su gran amigo, el doctor Gregorio Marañón, desde Suiza en 1955. Él quería que regresara
pero era muy peligroso. Mi querido y admirado amigo, la permanencia fuera es para mí dolorosísima. No es que, como me reiteran en su nombre, las cosas las veamos desde fuera peor de lo que son, sino que en realidad desde fuera vemos y medimos con negros, y creo que con ciertos tonos, los grandes y terribles fracasos de nuestra patria, y lo que es peor, lo infecundamente trágico de nuestros positivos aciertos. Y ese tema, unido al del desgarramiento personal, nos hace la vida amarga y dura. Mas la aventura personal es de tal calibre que de nuevo necesito ir primero en viaje de exploración para decidir allí en vista de las realidades más directamente contrastadas. Por ello, tengo resuelto destinar el descanso de estas vacaciones a un nuevo viaje en el que me pondré enseguida en contacto con usted, rogándole su amistoso pilotaje para lo que tanto me conmociona. Espero que ello no me cause ninguna desventura que, como la vez anterior, me haga retornar desesperada y hasta enferma. He querido contestar a su gentil misiva. Le hago presente mi gran agradecimiento y eterna amistad. ¿Cuánto me va a querer la soledad para no soltarme? Aquella famosa oposición también la aprobó Consuelo Álvarez Pol, la escritora y periodista de la generación del 98, más conocida por su seudónimo de Violeta, que era además amiga de Clara Campoamor. Sí, es una escritora muy interesante, más desconocida, y os recomiendo tanto su biografía como sus cartas. Una mujer también con mucha implicación política y social, ayudó, por ejemplo, a mejorar las condiciones de las presas, pedía el acceso al mercado de trabajo de las mujeres, la mejora de las condiciones laborales, entendía el periodismo como recurso didáctico, y en su biografía vemos cómo aprobar esta posición a la que se presentó ella y también Clara era muy complicado. Incluía conocimientos de ciencia, literatura, tenían que ser capaces de recibir y transmitir 20 palabras en Morse cada 5 minutos. Pero como ellas contaban, el deseo de ser independientes económicamente les llevó a luchar y prepararse todo esto a lo grande. Compartió cartas con Miguel de Unamuno, se tenían mucho afecto, pero también Marta discrepaban de vez en cuando, como cuando Miguel dijo en un acto en el Ateneo de Madrid que había que acostarse a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Que si te acostabas a las 10 de la noche te quedabas sin hacer cosas interesantes como ir al teatro. Claro. Esto escribe Consuelo Álvarez en 1914. Afirma don Miguel que sus costumbres le alejan del teatro, y una de sus conferencias dadas recientemente en el Ateneo manifestó su opinión opuesta a la vida, al trabajo, a la distracción nocturna. Que todo español se acueste a las 10, decía el profesor, y así debe sentirlo cuando da ejemplo, que es el mejor argumento. Entonces, ¿cuándo se iban a representar sus obras? ¿En funciones dominicales? Largo tiempo tendrían que aguardar los demás autores si el teatro se hiciera diversión dominguera, comenzando todos los días a las 6 de la tarde. Solamente los desocupados podrían asistir, y esos no aprenden nada en ningún sitio, porque siempre les falta voluntad para ello y casi siempre inteligencia. Que el señor Unamuno da poca importancia al teatro y por eso no asiste, ¿eh? Extraño es, en ese caso, que dedique frutos de su inteligencia a un medio que desdeña, que forme hombres, caracteres para lanzarlos a un mundo inferior. Arcano es el alma de don Miguel. Con estas líneas no pretendo más que comentar el genio paradojal de don Miguel de Unamuno, a quien admiro y respeto. Quisiera, cariño mío, En 1979, un año después de que se aprobara la Constitución en España, se organizaron las primeras oposiciones libres e iguales para hombres y mujeres en correos. Esto, claro, fue un punto de inflexión que permitió a las mujeres poder ascender. Sí, por fin. En estos años ejerció de cartera una mujer de la pedanía de Los Garres, en Murcia, Josefina Vicente Alcázar, a la que se considera pionera de la profesión. Fue de las primeras mujeres de Murcia en llevar vaqueros, en conducir, y esto le contó a los alumnos del Colegio Francisco Noguera Saura de Murcia sobre cómo surgió todo. Mi padre era cartero y se jubilaba. Yo pensé, chica, ¿y si fuera yo? Y digo, papá, ¿puedo ser yo cartero? Sí, padre, no sé, vamos a preguntarlo. Entonces se le preguntó al director de Correos de Murcia y dice, ¿puede ser mi hija cartero? Me llamaron al director general de Correos de Madrid y ¿puede ser una chica cartero? Y dijo el otro, ¿por qué no? Y desde ese momento yo fui cartero del hogar. Y Marta sumó la voz de otra cartera que me recuerda mucho a la protagonista del libro, la de una cartera rural pionera en España de Albalate de las Nogueras, un pueblo de la Alcarria
conquense que también ayudaba a la gente que no sabía leer ni escribir. La entrevistaron nuestros compañeros de Ser Cuenca en octubre de 2016. Lucinina Moreno. 43 años, estado de cartero rural. Lo que es, digamos, vecino, cartero, pues eso ha cambiado muchísimo. Antes mi hijo, el que se iba a la mili, la chica que se iba a trabajar, ¿entiendes? Ay, me escribe, no me escribe, me traes carta. Es que era claro. Yo, mira, cuando aquí se pone el teléfono, que yo lo he vivido, cuando se ha puesto la red de telefonía aquí en el pueblo, pensé, bueno, pues ahora ya el correo baja. Pues no, subió por la gente mayor, te llamaban, ahí Luz y ponme la dirección que no sé, en realidad pues estamos hablando de unos pueblos rurales, ¿entiendes? Que mucha gente no sabía casi ponerle la dirección, hacerles un paquete, y bueno, pues sí, hombre, ¿cómo te iban a contar? Pues lo contaban al cartero. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. El cartero como guardián o como transmisor de nuestros secretos, de nuestros mensajes, de nuestra historia, en definitiva. Por cierto, que en 2016 Correos alcanzó por fin la paridad entre hombres y mujeres y creo que ya a día de hoy las mujeres superan la plantilla de carteros. Más del 50%, eso es. Venga, vamos a cerrar con una canción de un artista norteamericano que antes de convertirse en una estrella de la música trabajó también, como no, como cartero. Feliz fin de semana a todos. Un beso. Time was once just a clock to me, and life was just a book, a biography.